Buen día. Mi nombre es Sharon Peñuela Calderón, soy comunicadora social y egresada de la Universidad de Pamplona. Aprovecho la oportunidad y el agradecimiento a los organizadores del Cuarto Congreso Internacional de Humanidad 2024, quienes hacen la apertura de este magno evento y quienes nos dan la oportunidad para docentes y estudiantes que podamos tener actualización de conocimiento de los diferentes temas que nos rodean a nivel mundial. Bueno, yo les vengo a hablar acerca de la incidencia de la teoría de la autoeficacia de Bandura para el control de la ansiedad en los estudiantes de cuarto semestre de comunicación social de la Universidad de Pamplona. Y es porque la salud mental es un tema central del siglo XXI, especialmente en las generaciones de estudiantes universitarios, quienes enfrentan varios retos en el ámbito personal, social, familiar, económico, entre otros. Y esta investigación tuvo como objetivo analizar la incidencia de la teoría de Bandura, ¿cierto?, con estos estudiantes en temas de control de ansiedad. La metodología consistió en un estudio cualitativo de incidencia con un diseño de investigación-acción desarrollada en 7 fases, las cuales fueron observación, recopilación, actuación, reflexionar, evaluar y proponer. Los instrumentos de recolección fueron la entrevista de diagnóstico para el conocimiento inicial de la población y la entrevista semiestructurada para evaluar el impacto de la estrategia pedagógica. Bien, los hallazgos fueron analizados por medio de un proceso de codificación y categorización. La propuesta pedagógica consistió en una secuencia de 5 encuentros donde se socializaban eh, los componentes centrales de la autoeficacia de Bandura. En los resultados se destacó que los estudiantes ahora muestran un mayor interés y compromiso por ese autocuidado emocional, comprendiendo todo lo que constituye desde la base para el éxito académico, reconociendo sus emociones, sus creencias, así como tomando acción para transformar sus niveles de ansiedad antes de estas épocas relevantes como son la semana de parciales, una época que es crucial para todos ellos. Las conclusiones se revelaron que fundamentalmente se puede profundizar en condiciones familiares, sociales y económicas de los estudiantes para generar estrategias especializadas que reconozcan el papel de la salud mental en la formación que tienen ahorita como estudiantes, pero que va más allá para crearlos a un futuro como profesionales como tal. Bueno, los puntos que vamos a tratar en este momento y en esta ponencia son la formulación del problema, la justificación, el objetivo central, el objetivo específico, las bases teóricas, la metodología propuesta, aproximación teórica y las conclusiones ya para finalizar. Dentro de esa formulación del problema, tenemos que en el contexto académico, la ansiedad entre los estudiantes universitarios representa un desafío significativo que puede afectar su bienestar psicológico y su rendimiento académico. En este escenario donde surge la necesidad de explorar y comprender las posibilidades, las posibles herramientas teóricas y prácticas que pueden ayudar a mitigar enfermedades como estas, ¿no? Y asimismo avanzar en la presente investigación en donde se plantea la interrogación de mi formulación de mi problema, que es de qué manera incide la teoría de la autoeficacia de Bandura para el control de la ansiedad en los estudiantes de cuarto semestre de comunicación social de la Universidad de Pamplona. Y es que la comprensión de cómo actúa el trastorno de la ansiedad en los estudiantes universitarios de pregrado durante la semana de parciales busca establecer los impactos de la calidad de vida que tienen estos jóvenes, el desempeño académico y la proyección de futuro de cada uno de ellos. Antes de tocar este objetivo general, es preciso decir que en Colombia la historia que tiene nuestro país en cuanto a la realidad contextual
se incrementa la posibilidad de presentar ansiedad debido a la falta de oportunidades, el reto de permanecer en la educación superior, las dinámicas de violencia e inseguridad, entre otros elementos que afectan a nuestro país y a nuestros jóvenes y que pueden comprender la salud mental, emocional, física y social de estos jóvenes, haciendo que ante cualquier situación coyuntural, como los exámenes, se logren desatar otras inseguridades y conflictos. Bueno, dentro de mi objetivo general tengo analizar la incidencia de la teoría de la eficacia de Bandura para el control de la ansiedad en los estudiantes de cuarto semestre de comunicación social de la Universidad de Pamplona. Dentro de esos objetivos específicos planteé el identificar los factores que generan una mayor ansiedad en los estudiantes de cuarto semestre de comunicación social de la Universidad de Pamplona durante la semana de parciales específicamente. Discutir a partir de la teoría de la autoeficacia de Bandura una estrategia pedagógica que se aplicará con los estudiantes para el control de la ansiedad durante la semana de los parciales. Asimismo, implementar la estrategia pedagógica con el enfoque de Bandura orientada al control de la ansiedad, adaptada a la necesidad y desafíos de la semana de parciales de los estudiantes de cuarto semestre del programa de comunicación social, ¿cierto? Y por último, validar ese desarrollo obtenido en el control de la ansiedad durante la semana de parciales con la aplicación de la estrategia pedagógica según la teoría de la autoeficacia de Bandura en los estudiantes de cuarto semestre del programa de comunicación social. Bueno, dentro de esos antecedentes investigativos, tengo que el estudio de la ansiedad escolar es un tema muy relevante en ámbitos internacional, a nivel internacional, nacional y regional, porque permanece ligado a esa crisis de salud mental que se ha generado y que se ha venido creciendo durante la primera década del siglo XXI, en donde los investigadores han abordado desde diferentes enfoques y perspectivas la socialización, el uso de la tecnología, las inequidades sociales, entre otros temas que van más allá de eso. Y en este caso se han retomado estudios publicados durante los últimos 5 años en el periodo del 2019-2023, donde se han consultado repositorios de universidades, ¿cierto? Rastreando tesis a nivel de maestría y con algunos aportes teóricos y metodológicos, ¿cierto? Que nos ayudan a abarcar un poco más este tema. Asimismo, se plantean desde diversos artículos de revisión o reflexión publicados en revistas indexadas que nos sirven como una referencia para interpretar el problema en diferentes escenarios y realidades como tal. Bueno, a nivel internacional tenemos las teorías de Bastidas, Daniel Goleman del año 2023, pues ellos afirman que la inteligencia emocional es vista como un componente clave del aprendizaje integral y promueven la educación afectiva para el fortalecimiento de las habilidades personales y sociales. A nivel nacional tenemos a Ruales, Lucero y Gómez, quienes para el año 2022 consideran que la educación en los procesos de autorregulación emocional ocupan un lugar estratégico, lo cual se ha logrado identificar con un paso de los años, puesto que se han publicado más investigaciones que aborden este tema. En torno a esa primera instancia, ellos rescataban que la importancia de abordar diferentes frentes considerando lo afectivo y lo cognitivo de la salud mental. Para abarcar un poco el área regional, ¿cierto? La zona regional, tengo a Nuban, a Galvis y Rodríguez, quienes en el año 2022 describen la utilidad de aplicar instrumentos y pruebas estandarizados como el inventario de la ansiedad, rasgo, estado, ¿cierto? Creación de la década, creado más o menos en la década de los 70, ¿cierto? Y la cual buscaba favorecer la autoevaluación de esos dos aspectos en cada escala. Estos comprendían 20 ítems para un total de 40 afirmaciones y su tiempo de administración, según explicaban estos teóricos, eran de 15 minutos. Bueno, dentro de esas bases teóricas planteadas desde el proyecto de investigación tenemos obviamente la teoría sociocognitiva de Bandura,
El aprendizaje observacional dentro de los tres modelos básicos, ¿cierto? La teoría de la reciprocidad triádica de funcionamiento humano, la teoría de la autorregulación, pedagogía de la liberación de Freire y un modelo de ansiedad social. Bueno, para hablar un poco más acerca de esta justificación, pues es importante entender que la comprensión de cómo actúa el trastorno de la ansiedad en los estudiantes universitarios de pregrado durante la semana de parciales busca establecer esos impactos en la calidad de vida que ellos tienen en este momento, ¿cierto? El desempeño académico y la proyección de futuro de cada uno de estos jóvenes, especialmente cuando escuchan estas noticias en donde no se abarca o no se profundiza como debe ser el tema del desarrollo y las manifestaciones cotidianas que tenemos con el tema de salud mental y las enfermedades que vienen de ellas. Asimismo, la elección de los estudiantes de pregrado debe ser en gran medida, son jóvenes que se están trasladando a hacerse adultos muy rápidamente, ¿cierto? Tienen experiencias y retos y transformaciones en distintos niveles personales, sociales, económicos, cognitivos, y en ese orden de ideas se quiere profundizar en esas dinámicas, ¿no? Y cómo podemos proponer desde la pedagogía algunas herramientas que nos puedan ayudar a nosotros como docentes para poder acompañar este proceso y sobre todo apoyarlas desde el aula de clase. Para mí como investigadora esta experiencia constituye la oportunidad de abordar el fenómeno de la salud mental desde el escenario educativo. Es importante que nosotros como docentes podamos tener muy claro ese sentir, ¿cierto? Identificar cuáles son esos puntos en común que pueden ser potencializados o potenciados para ellos y para poder generar transformación significativa en esa aula de clase que les ayude a generar un bienestar integral en cada uno de los estudiantes, pero sobre todo que nosotros a través de ese rol docente podamos ayudar a que el conocimiento de los muchachos sea un conocimiento seguro, que se sientan tranquilos en nuestras aulas, que desde nuestro rol podamos hacer y podamos proponer algunas medidas de intervención que nos permiten facilitar la estadía de ellos en nuestros salones. Bueno, para la delimitación de la investigación, mi trabajo tiene un sustento muy importante con un enfoque hacia la profundización, siguiendo la línea pedagógica didáctica perteneciente a lo que es la maestría en educación, que es la que yo estoy realizando, ¿cierto? Y es que algo muy importante, y es que basándonos en esos antecedentes investigativos, logré poder conocer un poco más allá esas falencias que se tienen. Entonces, dentro de los antecedentes investigativos tenemos el estudio de la ansiedad escolar, es un tema relevante en el ámbito internacional, nacional y regional, porque permanece porque permanece en esa estructura, ¿cierto? Que en estos momentos no se tiene en cuenta y que nosotros como facilitadores debemos ser pioneros en el momento de lograr observar si nuestros estudiantes están bien o si tienen alguna deficiencia como tal. Dentro de ese horizonte metodológico tengo el paradigma, ¿cierto? Que es una teoría de autoeficacia de Bandura, la naturaleza de la investigación, enfoque con un enfoque cualitativo, el método es la investigación-acción, el diseño de la investigación pues es desde el campo no experimental, y de allí se desprenden esos actores. Los actores vienen siendo pues esta comunidad universitaria, este grupo de estudiantes en los cuales he venido trabajando y pues como un actor principal obviamente pues es el rol que yo tengo como docente. Bueno, bien. Dentro de ese horizonte metodológico también hay que hablar de un importante reto y es ese instrumento de recolección de datos, ¿cierto? Que se generó a través de la entrevista de diagnóstico, ¿cierto? Eso nos arroja un análisis de información, los cuales estuvieron categorizados. Uno se categorizó en estrategia pedagógica, ¿cierto? Que desprende lo que son las concepciones que tenemos como docentes y dos, la didáctica, que es el desarrollo formativo, la enseñanza y el modelo teórico didáctico como tal.
Bueno, dentro de esas fases de desarrollo de la metodología cualitativa tenemos cuatro fases, ¿cierto? En una primera, la cual es la planificación. En ella se identifica y definen claramente los problemas o desafíos que se pretenden abordar mediante la investigación-acción. Esto implica la identificación de un problema, como muy bien se los mencionaba anteriormente, ¿cierto? En el contexto particular del estudio, en donde tenemos unos datos, la selección de unas personas, la selección de métodos de investigación, la definición de indicadores que nos permiten conocer el éxito y la planificación de otras actividades a realizar como tal. Asimismo, en una segunda fase tenemos lo que es la acción, la cual lleva a esa implementación del plan de acción desarrollado en la fase de planificación, ¿cierto? Aquí, pues como investigadora y con los participantes tenemos o trabajamos algunas actividades actividades que nos permitieron realizar intervenciones en cambios destinados a abordar ese problema identificado. Estas acciones incluyen la estrategia pedagógica planificada a partir de la teoría de Bandura. En una tercera fase tenemos todo lo relacionado con la observación, ¿cierto? Donde se recopilan esos datos relevantes durante la implementación de las acciones y aquí se observan y se documentan los cambios y efectos de la intervención, ¿cierto? Esta es la recopilación es un poco más selectiva, ¿cierto? Donde se evalúa si las acciones que se están practicando, ¿cierto? Nos sirven, si hacen un impacto positivo y si nos ayudan a esa resolución del problema. Y para finalizar tenemos una cuarta fase que es la reflexión y en ella se evalúan y si se han logrado esos objetivos establecidos en esa primera fase, ¿cierto?, de planificación y que buscan comprender los efectos, las acciones eh, y si son necesarias, sobre todo si son necesarias y si se necesitan realizar ajustes a estas estrategias, pues se realizan y se planifican nuevas acciones que nos permitan abordar y sobre todo superar ese desafío que se forja durante ese proceso. Bueno, bien. Y ya para finalizar, una de las conclusiones que les puedo comentar es que dentro de esos hallazgos obtenidos no solo validaron la eficacia de la estrategia pedagógica diseñada, sino que también se destacaron la relevancia y pertenencia de este enfoque para abordar la ansiedad en contextos educativos. Es necesario decir que al fortalecer la autoeficacia de los estudiantes, se logró no solo mitigar la ansiedad asociada a los exámenes, sino que también promover un ambiente de aprendizaje más positivo y productivo. Estos hallazgos subrayan la importancia de implementar intervenciones psicoeducativas que no solo se centren en el contenido académico, ¿cierto?, en reflejar buenas notas, excelentes notas, sino que también nos permitan abordar esas necesidades emocionales que tienen nuestros jóvenes y motivacionales que podamos ser dentro de ese rol docente para con nuestros estudiantes y así de esta forma optimizar un éxito desarrollo educativo y sobre todo ese bienestar personal que necesitan todos ellos. Muchas gracias y quedo atenta a todos sus comentarios.